La primera década de este milenio fue un periodo dorado para América Latina. A pesar de que estalló una crisis económica que sacudió al mundo entero, América Latina pudo evitarla. Las economías de la región continuaron creciendo inmutables. Por supuesto, eso estaba apoyado en el hecho de que China y Asia tuvieron un enorme apetito por materias primas que América Latina produce y exporta. Así, gracias a esas exportaciones, la economía de América Latina en promedio expandieron, aumentaron al 4% cada año. Y así 60 millones de personas salieron de la pobreza. Y eso ocurrió en todo el continente, a lo largo y ancho del continente, de México a la Patagonia. Lamentablemente, esta época de bonanza se acabó. El crecimiento de la región lleva 5 años desacelerándose. Vienen épocas duras para América Latina, para las economías de América Latina. Para ayudarnos a entender la situación económica de América Latina y los retos que representa lo que nos viene encima, que algunos llaman una nueva era de estancamiento económico, tengo en nuestros estudios al doctor Alejandro Werner. Werner es actualmente el director para el hemisferio occidental del famoso Fondo Monetario Internacional, el FMI. Como sabemos, esta es una de las instituciones claves para la estabilidad económica mundial. Antes de unirse al Fondo Monetario, Werner tuvo una muy distinguida carrera como economista, tanto trabajando en el gobierno de su país, México, como en el mundo académico, donde es el autor de varios trabajos muy importantes y muy reconocidos. Las políticas que él ayuda a diseñar desde el Fondo Monetario Internacional tienen impacto en América Latina y por lo tanto tiene impacto en todos nosotros. Esta es mi conversación con el doctor Alejandro Werner. Hay un debate con respecto a América Latina y estos años de vacas gordas que hubo y los años de vacas flacas que vienen. Hay quienes dicen que América Latina desaprovechó la bonanza económica y que ahora recibe esta mala noticia de que las cosas van a estar peor, muy poco preparada, no se preparó bien, no fortaleció sus defensas para cuando llegaran las vacas flacas. ¿Usted comparte eso? Siempre se pudo haber aprovechado mejor, pero claramente si uno ve indicadores de salud, educación, etcétera, en estos países, por ejemplo Perú, Colombia, Chile, etcétera, Brasil, vemos mejoras muy importantes y también redujeron su deuda, fortalecieron las finanzas públicas y mejoraron su política monetaria. Pero claramente hay otros países donde no vemos estos avances, países donde realmente se perdió una oportunidad de oro y estamos teniendo dificultades importantes. Con respecto a estos países que quizás puedan haber perdido la capacidad de hacer el ajuste necesario para enfrentar lo que viene, le quiero preguntar si México es uno de estos. Y le pregunto por México, primero porque es un país muy grande, muy importante. Segundo porque hizo unas reformas importantísimas el presidente Peña Nieto y sin embargo está empantanado. La política mexicana está crispada. Hay el tema del presidente y su credibilidad están en cuestión. ¿Es posible que las reformas que necesita México puedan ser truncadas o impedidas por la baja credibilidad y el desprestigio del gobierno? Los efectos positivos de estas reformas no se han materializado por varias razones. Y una de ellas, como tú comentas, puede haber sido el deterioro en el entorno político. Y en ese sentido, el tema de seguridad, el tema de corrupción, etcétera, ha afectado de manera importante cuando uno ve los indicadores de confianza, tanto del consumidor como del productor. Y esto obviamente ha afectado la inversión, ha afectado el consumo y probablemente ha retrasado el efecto positivo que todavía esperamos que se dé por las reformas. Y en este contexto, déjame concluir diciendo que nosotros creemos que la economía mexicana dentro de América Latina está bien posicionada, viendo hacia el futuro, porque es la más vinculada con Estados Unidos, que dentro de la economía mundial es la economía desarrollada que pensamos que está en un proceso de aceleración. Y en segundo lugar, ha llevado a cabo estas reformas, las está implementando y claramente estas reformas van a dar lugar a una recuperación de la inversión para adelante. El otro país donde hay donde la corrupción se está transformando en un asunto macroeconómico es Brasil. Por dos razones, porque de acuerdo a los reportes de los jueces y de
las acusaciones, etcétera, están acusando a personas muy importantes del sector privado, del gobierno, de haberse robado cantidades macroeconómicas. Estamos hablando de miles de millones de dólares que desaparecieron. Entonces, eso tiene consecuencias macroeconómicas, pero la otra es mucho más importante, es que te crean un ambiente de desconfianza, de exaltación política, de crispación, de pugnacidad, que hace muy difícil llevar adelante los ajustes que Brasil necesita hacer, los ajustes de la economía. En Brasil se está dando un proceso donde se está combatiendo la corrupción y en ese sentido se están sentando las bases para que estos actos de corrupción tengan consecuencias importantes y un esquema de incentivos donde se reduzca la corrupción en el futuro. Sin embargo, en el corto plazo, esto está generando incertidumbre, malestar social, conflicto político y también está generando un claro efecto económico de que tanto el sector público como el sector privado no está pudiendo llevar a cabo sus proyectos productivos porque las grandes empresas del país están siendo investigadas en estos casos y esto genera una restricción adicional al proceso productivo. El otro país muy problemático es Venezuela. Venezuela, de acuerdo a los analistas, tiene la economía peor administrada del mundo, tiene la inflación más alta del mundo, tiene índices de desabastecimiento que no se ven ni siquiera en regiones en guerra. ¿Cómo explica usted que el gobierno de Venezuela esté honrando sus obligaciones con la banca internacional? El gobierno de Venezuela paga religiosamente sus deudas, pero no tiene dólares para importar los insumos básicos más necesarios para la población. ¿Cómo explica usted eso? Obviamente nosotros, al no tener un diálogo con el gobierno venezolano, no sabemos los detalles del análisis en la toma de decisiones de política pública, pero claramente siempre cada país se puede enfrentar a esa misma pregunta, porque todos los países tienen necesidades importantes que no pueden ser satisfechas en un momento dado del tiempo y siguen sirviendo su deuda internacional. Entonces, con diferentes órdenes de magnitud, la respuesta es que los beneficios de evitar una crisis de refinanciamiento son mayores a los costos que esto está generando. Y yo creo que el análisis que hace el gobierno venezolano es ese. Las razones por las cuales llega a esta conclusión, pues sería un tema para hablar con ellos si algún día nos llaman. Alejandro Werner es un prestigioso, un destacado economista mexicano que desde hace 3 años dirige las actividades del Fondo Monetario Internacional en toda América Latina. Las decisiones que se toman en su oficina nos terminan afectando a todos, directa o indirectamente. Ha sido un placer tenerlo con nosotros, doctor Werner. Muchas gracias, Moisés.